Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones tocantes al libro de Jonás, por Elías Barba, de la Iglesia de San Juan Bosco, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Libro del profeta Jonás, capítulo 2, versículos 1 y 11. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pues dice el texto que Jonás fue tragado por una ballena, y estuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Pues no había posibilidad de que sobreviviera. Estaba en el vientre. Algunos tratan de dar algún tipo de explicación, diciendo que había manera de que él sobreviviera, pero no, hermanas. Él no tenía manera de sobrevivir. No estaba, como le digo, en el paladar, estaba en el vientre. Y estando Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, pues no había ni comida y no había oxígeno tampoco. El hecho de que él sobrevivió fue un verdadero milagro de Dios, y así lo tomaron los judíos. Los judíos creen que es uno de los más grandes milagros a través de un profeta. Entonces, el hecho de que él sobreviviera a esto que sucedió es que Dios quería dar una enseñanza a las generaciones futuras. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona en los Corintios, dice que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Le voy a leer un texto donde Jesús le da una aplicación a esto que sucedió con Jonás. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos en este pasaje que estas personas se acercaron al Señor Jesús para tentarlo. ¿Qué hicieron? Pidieron señal del cielo. Y aunque ellos tenían ideas diferentes unos de otros, por ejemplo los fariseos y los saduceos, tenían enseñanzas diferentes, en esta ocasión se unieron para tentar al Señor Jesús. Pero esto es típico de los judíos, que piden señal. Dice el apóstol Pablo que los judíos piden señales. Obviamente Jesús se negó a satisfacer la curiosidad de ellos. ¿Por qué? Porque era una curiosidad carnal. Y no porque no podía, porque el Señor Jesús todo lo puede. Dice la Escritura que incluso para Él no hay nada difícil. Pero no accedió, no cedió a satisfacer esta curiosidad. Y mayormente porque este tipo de señales no proveen de una fe verdadera. Y lo vemos en los israelitas. Los israelitas cuando estuvieron en el desierto, incluso vieron señales desde Egipto y fue visible a ellos, pues aún así no creyeron. Entonces, una señal que Jesús les hubiese dado no hubiera sido suficiente para ellos. Al contrario, como dijeron en otra ocasión algunos, dice que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Entonces, no iba a surtir efecto en ellos. No iban a creer de todos modos. Entonces, sucede como el rico en el pasaje de Lucas capítulo 16. Una vez que está en el infierno, él recuerda que tiene 5 hermanos. En vida él no creyó. Estuvo ocupado en muchos asuntos. Vivía en la opulencia. Pero ya hasta que está muerto y está en el infierno, él recuerda que tiene 5 hermanos y que ellos tienen la posibilidad de evitar ese juicio o ese tormento eterno. Y dice Abraham, envía a Lázaro para que les testifique, porque no vengan ellos a este lugar de tormento. La respuesta de Abraham es tajante. Él dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Y más adelante dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. Entonces, y es que es lo que sucede con las personas cuando les testificamos. La gente pide una señal. La gente pide, para poder creer, ver algo. Pues el apóstol Pablo también nos dice que por fe andamos y no por vista. Entonces no debemos pedir de Dios señal, porque eso sería tentar a Dios. Aunque la gente dice creer, la gente quiere establecer sus propias condiciones, quieren establecer sus términos. Y no sé si lo has escuchado alguna vez, pero yo he escuchado personas decir: si el Señor sana a mi hijo, yo voy a creer. Si el Señor hace esto, yo le voy a servir. Pero son solo excusas, hermanas, porque no quieren obedecer. Entonces, debemos tener en cuenta que no es conforme a nuestra voluntad, es conforme a la voluntad de Dios. Si alguien va a creer, debe creer bajo los términos de Dios, que son poderosos y eficaces. Entonces, le voy a citar un pasaje. Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si ves, es bajo los términos de Dios. Por eso el Señor se negó a satisfacer esa curiosidad que ellos tenían. Dios es el que establece las condiciones. La segunda cosa que quiero mostrarles es la señal de Jonás y su significado. Si una persona quiere creer verdaderamente, Jesús le presenta una señal legítima, verdadera y que sí es de Dios. Y aunque es una enseñanza típica para los niños, y yo sé que ustedes como hermanas enseñan a nuestros hijos de alguna manera para introducirlos en las historias de la Biblia, en las Escrituras, pero lejos de ser un cuento para entretenerlos, hermanas, está llena de las más fundamentales verdades del Evangelio. ¿Sabe? Porque este hecho se constituye como una figura de Cristo, dado que hay un paralelismo. Dice en ese texto que leímos de Mateo 12, en el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué estaba hablando? Jesús estaba diciendo que esa sería la señal más grande, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si te fijas, esto es el Evangelio. Pablo nos lo menciona aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 2 al 4. Por lo cual, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Pues del Evangelio. Es que esto es el Evangelio. O sea, de esta manera Jesús les estaba anunciando el Evangelio a estas personas. Entonces, si van a creer verdaderamente, pues deben creer en la señal de Jonás y en la más grande señal que sería manifestada después, cuando el Señor fuera resucitado. Entonces, Cristo estaba anunciando su muerte y resurrección, y vemos que el testimonio de esta señal en realidad es muy superior a la que estaban pidiendo. O sea, ha habido señales a través de la historia de la Biblia. Encontramos que Dios ha mostrado algunas señales, pero la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo, esto no se compara con ninguna de ellas. Tengo algunas, por ejemplo, el reloj de Achaz. ¿Recuerdas que hubo una señal donde la sombra se retrocedió 10 grados? Cuando también Josué, clamando, hizo que el sol se detuviese en medio de la expansión. El vellón de Gedeón, ¿recuerdas que él pidió que el vellón estuviese húmedo o seco? De acuerdo a la petición de él.
o cuando mismo Moisés hizo que el mar se dividiera, en nada se compara con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía que para los judíos era uno de los más grandes milagros a través de un profeta. Y esta señal daba legitimidad a Cristo como el Mesías, la resurrección de entre los muertos. Así que si una persona cree en Jesucristo, ¿qué recibe? Recibe el perdón de sus pecados. O sea, recibe la reconciliación con Dios. Y es por eso la importancia de estudiar este libro de Jonás. ¿Por qué? Porque descubre lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Que aunque Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, obviamente debía ser dado por muerto. De la misma manera el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, él debía ser dado por muerto. Y la prueba de ello, ¿qué sucedió? Atravesaron con una lanza su costado. Entonces fue dado por muerto. Así que la resurrección del Señor Jesucristo es la más grande señal que ha sucedido a través de toda la historia. Si una persona cree en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, está dando testimonio que Dios es verdadero. Mucha gente niega lo que sucedió con Jonás. Dicen que no, o sea, que fue un cuento solamente, pero sucedió realmente. Dice el versículo 11, volviendo a Jonás, capítulo 2, versículo 11, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es como si Dios lo hubiera vuelto a la vida. Pues Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. De la manera como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio, hermanas. Cualquiera que cree este Evangelio de Jesucristo recibe el perdón de sus pecados y la promesa de la vida eterna. Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.